El día de hoy hablaremos sobre revelaciones a los estados financieros. Cuando hablamos de revelaciones, lo primero a lo que los debo invitar es a preguntarse por qué, para qué revelamos información en los estados financieros. Debemos entender el propósito que persigue este requerimiento de la norma. Cuando nos preguntamos por qué, para qué revelar o mejor, para quién, es esa respuesta a la que le das el sentido al requerimiento que nos hace la norma. Miren, cuando preparamos y presentamos información financiera, posiblemente ese emprendedor, ese empresario, ese dueño de negocio, ese ejecutivo, no necesariamente tiene que conocer sobre las normas internacionales de información financiera o sobre el marco contable sobre el cual fueron construidos esos estados financieros. Pero con toda seguridad, esa persona sabrá de negocios, en especial de su negocio. Así que él necesita que usted como contador le proporcione información valiosa. No necesita solo números, porque para eso está el balance de prueba. Necesita que usted le cuente cómo las decisiones que se tomaron, las transacciones, las operaciones, las situaciones que acontecieron en un periodo en particular afectaron a la compañía, afectaron su negocio. Y es allí donde las revelaciones a los estados financieros ganan importancia y por tanto el contador, el revisor fiscal, los que ayudan a preparar la información financiera e incluso los software de los cuales dispone la compañía. Habiendo hecho esta introducción, comencemos a hablar de revelaciones. Considerando lo que les había mencionado en un video previo, las políticas contables son el párrafo introductorio a las revelaciones que se presentan en los estados financieros. Es por esto que no necesariamente les voy a hablar de medición, porque ese tipo de aspectos deben estar considerados dentro de esas políticas. Para indicarles sobre cuáles elementos de los estados financieros hablaré, he seleccionado aquellos que podríamos decir que son los más comunes: cuentas por cobrar, pasivos financieros, patrimonio, ingresos, incluso con consolidación de estados financieros encontramos información importante, inventarios, propiedad, planta y equipo. Debemos considerar también que existen secciones, si estamos hablando de NIF para pymes, o normas que hacen referencia a elementos puntuales de los estados financieros. Hay otras que no tienen una norma o una sección particular. Eso no quiere decir que no tengamos que revelar. Allí es donde el juicio profesional juega un papel importante y es allí donde el contador deberá utilizar su pericia, su conocimiento para saber qué información debiera revelar sobre una partida que no tiene una sección o una norma específica que le indique qué revelar. Miren, para una persona que está tratando de entender qué le pasó a la cartera, será importante que usted le cuente, por ejemplo, cuáles son los principales clientes. Esto pudo haber cambiado de un periodo a otro y esto podría proporcionar información valiosa para aquel que maneja un negocio o que toma decisiones importantes con esa información. La rotación de cartera, la política de pagos, el deterioro, de qué manera usted llegó a ese deterioro, por qué dio de baja alguna cartera. ¿Habría esta cartera tenido todo un trabajo, por ejemplo, de seguimiento para garantizar que había un riesgo crediticio y por eso era necesario darlo de baja? Ahora que estamos en época de pandemia, de pronto puede ser importante que usted mencione si, pese a haber unas políticas contables en este tiempo excepcional, usted hizo cosas diferentes. Por ejemplo, usted entró a negociar con sus clientes y les dio más días para pagar. Usted hizo excepciones, por ejemplo, y en lugar de perder su cartera, recogió mercancía. Usted, por ejemplo, en condiciones normales habría dado de baja una cartera superior a 365 días, pero no lo hizo porque llegó a un acuerdo de pago con el cliente y pese a que lleva esa cartera muchos días, él le está cumpliendo el acuerdo de pago con abonos pequeños. Toda esa información es valiosa para quien toma decisiones.
Cuando estamos hablando de inventarios, será importante que usted revele qué tipos de inventario conforman el inventario de la compañía. Puede contar adicionalmente si este negocio es estacional y por eso tal vez ciertos comportamientos en los stocks de inventario, la rotación del mismo. Ahora en época de pandemia es posible que usted tenga inventario que no rotó de la manera que lo hacía anteriormente. Cuente eso, qué cosas de pronto se volvieron o se convirtieron de lento movimiento. Podría ser que usted estime que tiene inventario a largo plazo, que tal vez consideremos que dada la situación actual, que puede que no solamente no fue el año 2020, sino que también afecta el año 2021, exista inventario que considere no podrá ser vendido dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de corte de esos estados financieros. Indique usted cómo evalúa sus inventarios al cierre de cada mes, cómo le fue en la toma física de inventario al cierre del año, qué ajustes se hicieron, cuáles fueron los principales motivos por los cuales se tuvo que ajustar el inventario, esos ajustes, cuál fue su naturaleza, habían faltantes, habían sobrantes, porque las dos cosas pueden indicar o pueden dar alertas sobre el manejo y el control que se tiene sobre el inventario. Para el caso de la propiedad, planta y equipo, hay que entender que podrían haber algunos activos que no son propiedad, planta y equipo. Y en este sentido, poder entender claramente qué es un activo de derecho de uso, qué es una propiedad de inversión que no sería propiedad, planta y equipo, cuáles fueron las mejoras, por ejemplo, a propiedades ajenas, va a ser importante para el lector de los estados financieros. Ahora, la norma también me habla que yo debo presentar como un juego de la propiedad, planta y equipo, en qué saldo arrancó, adiciones, retiros, ajustes, y esto mismo debiese suceder para la depreciación acumulada. Ahora, tuve deterioro de propiedad, planta y equipo, ¿cómo llegué a esa conclusión? De pronto por la situación hubo algún cambio de política, y aquí para explicarme, puede ser que se haya considerado hacer ciertos cambios o renovación. Tenemos un ejemplo de equipos, pero dada la situación, esta política no se haya llevado a cabo durante el 2020 y posiblemente no lo hagan en el 2021, pues esto tengo que revelarlo. Ahora, revalúos. Pude haber tenido revalúos que, dada la situación actual, presenten deterioro, o incluso alguno que no haya sido revaluado puede haberse deteriorado. Cerré una línea. Hablemos de pasivos y pensemos en que están allí los pasivos financieros, e incluso podría tener pasivos no financieros, pero un error muy particular es encontrar que no está determinada o medida la parte corriente de los pasivos que puedo tener a largo plazo, y eso me puede suceder con acreedores, me puede suceder con entidades financieras, y es necesario que yo haga esa separación de ese pasivo que tengo a largo plazo, cuál se va a vencer o cuál debo pagar dentro de los próximos 12 meses. Ahora, ¿quiénes son esos acreedores? ¿Qué tipo de pasivos o de obligaciones financieras tengo? ¿Cuál es el costo de la deuda? En el caso del patrimonio, olvidamos a veces que es necesario calcular la utilidad por acciones. Ahora, si tengo diferentes tipos de acciones, pues eso debo mencionarlo, si hay preferenciales, si hay con derecho a voto, sin derecho a voto, si hubo una capitalización, debo mencionarlo, una prima en colocación de acciones. Para el caso de los ingresos, y en especial este año, les diría, no solamente revelen qué tipo de actividades ordinarias tienen, qué tipo de ingresos, si de pronto estamos hablando de una aplicación full de NIF, usted ofrece garantías, hay provisiones por esas garantías, usted vende a plazos, de pronto temas relacionados con descuentos
comerciales, descuentos condicionados, devoluciones. Pero miren, yo les diría de manera importante, este año, por ser atípico, tal vez usted prestó un servicio adicional que antes no prestaba para poder salir avante de la pandemia. De pronto usted desarrolló un nuevo producto, debe mencionarlo, menciónelo, mencione adicionalmente si de pronto este servicio es temporal, si no desea continuar con él una vez terminemos esta época de pandemia. No olvide hablar de esas particularidades que pudieron haber afectado sus ingresos, sus ventas y de qué manera afrontó la crisis. En la nota del impuesto corriente y por ende del impuesto diferido, suelen ir juntas, recuerde que es esencial no solo mencionar la tasa por medio de la cual se determinó ese impuesto, la depuración, la conciliación de esa utilidad contable con respecto a la fiscal es importante. Esas tasas a las cuales se está proyectando que los impuestos diferidos se van a revertir. Recordemos que el impuesto diferido son impuestos que estoy pagando antes o que pagaré en el futuro, por tanto es importante revelar dicha información. Y casi para terminar, les mencioné la consolidación de estados financieros y me pareció importante hacerlo porque además de que hay cierta información que yo debo revelar, es también importante considerar cuando estoy enfrentado a uno de estos procesos si tengo toda la información de la que, digamos, voy a requerir, y una de esas son las ventas no realizadas. Me he encontrado con consolidaciones que no incorporan este concepto pese a que la norma lo pide, y es muy importante tener en cuenta que cuando yo consolido lo que hago es coger a todas las compañías que hacen parte del grupo, es decir, y tengo que hacer eliminación de cuentas, de recíprocas, pero piensen que cuando yo uno todo el grupo, si yo estoy hablando que la compañía A le vendió a la compañía B, pero esa compañía B aún no ha hecho la venta al consumidor o al cliente final, pues para efectos de la consolidación esa venta aún no se ha hecho, porque si nos estamos integrando, una venta de mí conmigo pues no es una venta. Realmente será una venta en el momento en que se venda a ese cliente o ese consumidor final. ¿Con qué dificultad nos hemos encontrado? Y es que el software o los sistemas de información no permiten ver ese inventario que tengo al final de un periodo, a quién se lo compré o de dónde venía. Impide identificar esas ventas no realizadas, que son un dato importante cuando estamos hablando de consolidación de estados financieros. Finalmente no podía faltar hablar del COVID. Claramente debemos hacer una revelación general y en mi opinión en ocasiones particular de cómo el COVID afectó a la compañía durante el año 2020, pero también tengo que hablar y revelar qué es lo que estoy apreciando de cara al 2021. Es importante allí entonces pensar los efectos que pudo haber tenido el COVID, por ejemplo en el personal. ¿Cambiaron las políticas de contratación? ¿De pronto se congelaron las nuevas contrataciones? ¿Se hicieron cambios de turno? Ejemplo, trabajábamos a 8, ahora estamos trabajando a 6, o lo simplificamos a 4, o teníamos 3 turnos, ahora estamos trabajando solo con 2. Todo ese tipo de información será importante revelarla. ¿Cómo me afectó la cartera? ¿Cuánto se deterioró la cartera? ¿Debí hacer cambios en mis políticas contables para poder afrontar la crisis? ¿Cómo me afectó los inventarios? No solamente el hecho de no venderlos, es ¿puedo venderlos? ¿Cuándo los voy a vender? Esto afecta mi capacidad, por ejemplo, de pago, porque tal vez me tuve que endeudar para comprar un inventario que aún no pude vender. ¿Veo riesgos de liquidez en la compañía? Finalmente, y lo que quería yo traerles con este corto video, como siempre, es una inquietud. Y esa inquietud es a que nos hagamos responsables dándole el valor que tienen las cosas.
La información financiera es importante, los estados financieros son importantes y yo sé que a veces suena como frase de cajón que es importante para la toma de decisiones, pero definitivamente así lo es. Y nosotros como contadores hacemos parte importante de ese proceso de valorar la información y en este caso en especial de valorar las revelaciones y lo que yo informo a través de ellas. Espero como siempre este video sea del agrado de todos, que les ayude en sus prácticas profesionales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.